Bueno, buenas tardes estudiantes, soy el profesor Jason Jaime Lozano. En esta ocasión voy a grabar este tutorial para dar explicaciones y referentes conceptuales frente al curso, o la última actividad, la actividad número 8, con la cual concluye el curso de Constitución Política que tenía un NRS del 23538 que fue ofertado por la unidad académica del CEP. En ese orden de ideas, esta actividad número 8 tenía como título Acciones Constitucionales, pero en un término un poco más asertivo se le llama mecanismos de protección de los derechos humanos, es decir, todos aquellos mecanismos con los cuales en situaciones de vulneración, en situaciones de riesgo de alguna aplicabilidad de un derecho, un ciudadano común puede emplear estos mecanismos para protegerlos. En ese sentido, vamos a tener algunos momentos de la explicación del contenido de la actividad, cómo se entrega. Voy a hacer unos apartes, unas explicaciones de cada una de esas acciones, colocar un video acerca del tema de la tutela, que es como el más apremiante o es el más importante que ustedes al tránsito de este curso tengan competencias en cuanto a su manejo e idea. Y pues ya, con eso se cerraría pues esta tutoría. Tenemos un video en el aula frente a qué nos depara o qué nos determina la actividad 8. Constitución política. La participación ciudadana es uno de los grandes pilares en los que se fundamenta la Constitución Política de Colombia de 1991. Como complemento a las garantías y derechos, la Carta Magna entrega una serie de herramientas jurídicas con las cuales se puede materializar la protección efectiva de los derechos y de las prerrogativas otorgadas, las cuales se denominan acciones constitucionales. Por esto es fundamental preguntarse cuáles son las acciones constitucionales consagradas en la Constitución Política de 1991. Como respuesta a esta interrogante se han planteado los siguientes objetivos: reconocer las acciones constitucionales y diseñar una acción constitucional para la comunidad de elección. Para alcanzar estos objetivos trabajaremos con subtemas acción de tutela, acción de cumplimiento, acciones colectivas y el habeas corpus, con lo cual se podrá construir una base conceptual sobre las acciones constitucionales. A través de la revisión y análisis de los recursos educativos, elementos para el estudio de la Constitución Política de Colombia y derechos y mecanismos de participación, se conocerán las acciones constitucionales y las situaciones en las que se aplican. El desarrollo de las actividades colaborativas e individuales, la revisión crítica de los textos especializados, la interacción activa en las tutorías, el intercambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales facilitarán la comprensión del marco teórico de las acciones constitucionales y el criterio para aplicarlas en una situación específica. Por ello es de vital importancia la participación activa en los ejercicios, foros, actividades individuales, colaborativas y lecturas propuestas para el desarrollo de los conceptos. Recuerde que en este proceso de enseñanza-aprendizaje es indispensable que exponga sus opiniones, ideas y experiencias, ya que esto contribuirá en la problematización y resolución de situaciones asociadas a la temática propuesta. Entonces aquí tenemos cuáles que se ubican esas acciones que están amparadas en la Constitución y que tienen contextos específicos de acuerdo a las características o situación de vulneración. En ese sentido vamos a desglosar o abrir la actividad 8. Esa actividad 8 va a desarrollarse desde el lunes 27 de septiembre y concluye el domingo 3 para el cierre de el ciclo 1 de este curso. Dice lo siguiente: los estudiantes redactarán un documento con el fin de proponer una acción constitucional para solucionar un problema identificado en la unidad anterior. Este problema hace referencia al problema que se identificó en la unidad 6. Si se acuerdan de él, en el cual ustedes identificaban una problemática y decían qué derechos se vulneraban. Pues vamos a retomarlo y
O también pueden hablar de la caso de vulneración o los problemas que hay en la actividad número 7. Dice que al finalizar esa actividad desarrollarán las competencias de gestión del conocimiento y solución de problemas. Los documentos referentes pues siempre van a ser, como siempre les dije, el mismo. En este caso los elementos para el estudio de la constitución política. Si es la actividad 8, entonces este curso concluye con la actividad, con el capítulo 8, que en este caso corresponde a esos mecanismos. Tenemos entonces acá la acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones colectivas, aparece la procedencia, la competencia, cómo se determina la decisión del juez, la finalidad, las acciones colectivas, el habeas corpus, y aquí quedó faltando algunos que también se consideran como el habeas data, ¿ya? Entonces aquí lo van a encontrar en capítulo 8 de la página 85 a la 103 con una extensión más o menos de 20 y algo de páginas como principal recurso para el desarrollo de esta actividad. Hablando un poco de esta, de esta, de esta, ¿qué? De estos elementos que aparecen pues estipulados en la Constitución y que el capítulo 8 los describe, van a encontrar los siguientes. El principal de ellos, que se considera el gran logro de la Constitución del 91 y que está aquí de primero, es la acción de tutela. Se encuentra dentro de la Constitución amparado en el artículo 86. Dice, este se emplea cuando se vulnera o amenaza un derecho fundamental, es decir, un derecho de primera generación, por acción u omisión de cualquier autoridad pública o particulares que cumplan funciones públicas, negación de un servicio de salud que vulnere el bienestar de una persona y principalmente su derecho a la vida. Entonces, este es el principal contexto, el derecho a la vida, y también se utiliza para proteger los derechos de libertades, cuando en ocasiones alguna entidad limita la expresión, bien sea de pensamiento, de credo, de religión, de apariencia, de identidad sexual, a una persona también puede ser empleado. Recordemos que se relacionan con los de primera generación. El otro es el habeas data. El habeas data está amparado en el artículo 89 y dice que tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones en bancos de datos, protege su derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre. El Estado debe respetarlo y hacerlo respetar. Entonces, cuando, por ejemplo, usted accede a dar una información a una entidad y la entidad tiene, por así decirlo, todos unos requerimientos y que ellos no divulguen esa información, como sus datos, su teléfono, su correo electrónico, todo eso es información importante. Si se filtra, usted puede colocar a esa entidad una interposición, un documento como especie de habeas data para que sean borrados o no sean divulgados, porque esos datos son de carácter personal y no son transferibles. El habeas corpus, este es bastante importante reconocerlo, está en el artículo 30 y es el derecho a que se resuelva en términos de 36 horas, es decir, 2 días aproximadamente, una situación jurídica a quien estuviese privado de libertad. Quiere decir que si usted lo detienen y usted en 36 horas no le definen el motivo por el cual está detenido, o sea, no hay una causalidad de detención o no hay un proceso judicial, por una orden de captura o por una sospecha o por una situación, usted debe quedar en libertad haciendo alusión a este documento. En este caso, pues lo haría una persona externa que lo lleve a su inspección y coloque el derecho a la habeas corpus. Las acciones populares es con el artículo 88, entonces estas protegen derechos e intereses colectivos de tercera generación relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y similar reglados por la ley o los que origen daño a un número plural de personas. Entonces son aquellos eh, mecanismos donde firman varias personas y, como lo dice allí, identifica alguna problemática que afecte a esa comunidad. Por ejemplo, que en un barrio estaba su comunidad tranquila y llegaron a poner, no sé, una empresa de cárnicos. Resulta que emana un olor muy fuerte. Ustedes pueden colocar ante un juez o ante una entidad de salud una acción popular y decirle que cierren esa fábrica porque primero fue el barrio y después fue la fábrica. Entonces, en ese orden de ideas, pues entraría un proceso de investigación y podría llegar a un feliz término en el cual salga favorable. El espacio público, las calles, alguna situación, todo mediante firmas en una acción popular. La acción de cumplimiento es hacer efectivo el
cumplimiento de una ley o un acto administrativo, para derechos en peligro de ser vulnerados o amenazados por acción o omisión de las autoridades, cumplimiento de derechos de segunda generación que hayan sido reglados. Ejemplo, la educación es gratuita, o sea, oficial en los colegios oficiales de Colombia, por tanto, puedes instaurar una acción de cumplimiento si te llegasen a cobrar. Otro ejemplo, que dicen que ahorita si usted paga en un tiempo récord le pueden una deuda y que se está reportando hasta crédito que le liberen esa sanción. Entonces, si usted de pronto observa que esa entidad no ha hecho ese procedimiento, usted puede hacer una acción de cumplimiento. Básicamente es para hacer cumplir leyes o normas que alguna entidad esté vulnerando o haciendo caso omiso y lo puede colocar. Un poco pues de conocimiento para ustedes. Este es un modelo que podemos encontrar en internet frente a una acción de tutela. Esto es como un aporte que yo quisiera darle, porque en muchos casos la mayoría de personas acude o piensa que la acción de tutela es algo muy complejo de hacer, cuando en realidad no. Es algo un poco simple en cuanto a su desarrollo. Entonces dice acción, quien coloca la tutela, el accionado, se colocan los nombres, el municipio, el número de cédula y hacia quién o hacia en contra de quién va esa acción de tutela. Los hechos describen qué situaciones están vulnerando ese derecho a la vida o a la libertad. En este caso se especifica qué derecho se vulnera, qué petición usted hace. Entonces, por ejemplo, solicita un tratamiento médico, solicita que se le permite estar en una institución con la apariencia física que tiene o cualquier otra cosa que esté relacionado con esos derechos de primera generación que han sido vulnerados. Entonces, las pruebas, porque no todo puede basarse en supuestos. Entonces, por ejemplo, una fórmula médica vencida que nunca haya tenido un tratamiento, una enfermedad que está amparada en una epicrisis, una historia clínica, un testimonio, un video, todas esas partes hacen, esos elementos hacen parte del elemento probatorio. Entonces, en este caso se necesita el accionante, sus números y la actividad accionada y pues una firma. En ese orden de ideas es como uno de los formatos más básicos frente a una acción de tutela. Ampliando un poco más este, este concepto, este mecanismo, también es importante que podamos ver este video que nos habla de como que explora o tiene más elementos para esta acción de mecanismo de protección de derechos humanos. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal. En esta ocasión aprenderemos sobre qué es la acción de tutela. Veremos aspectos como son: cuánto tiempo se demora el juez en resolver la acción de tutela, cuándo procede la acción de tutela, qué derechos protege la acción de tutela, qué debe contener la acción de tutela y cuánto tiempo se demora el juez en resolver la acción de tutela, entre otros temas. Y por supuesto, suscríbete al canal. Iniciamos con la definición de qué es la acción de tutela. Y decimos que la acción de tutela es un mecanismo consagrado en el artículo 87 de la Constitución Política de 1991, que tiene toda persona para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar la protección judicial de sus derechos fundamentales. Solo procede cuando no se dispone de otro medio de defensa judicial, salvo cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. ¿Cuándo procede la acción de tutela? La acción de tutela procede cuando un derecho fundamental haya sido vulnerado o amenazado por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. También procede contra acciones u omisiones de los particulares, cuando estos prestan un servicio público, cuando su actividad afecta grave e injustificadamente un interés colectivo, cuando existe una relación de indefensión o subordinación entre dos particulares. Igualmente, vía doctrina jurisprudencial, se considera que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre que se verifique el cumplimiento de los requisitos generales o causas genéricas de procedibilidad enunciados en la sentencia C-590-2005 de la Corte Constitucional. ¿Quiénes son los competentes para conocer de la acción de tutela? De conformidad con el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, son competentes para conocer de la acción de tutela a prevención los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde haya ocurrido la afectación o vulneración del derecho fundamental. ¿Cuánto tiempo se demora el juez en resolver la acción de tutela? La acción de tutela debe ser resuelta en el término de 10 días contados a partir de la radicación de la solicitud. ¿Qué derechos protege la acción de tutela? La acción de tutela garantiza la protección de los derechos constitucionales fundamentales, de conformidad con el artículo 2 del decreto 2591 de 1991. Dentro de los derechos fundamentales podemos encontrar los siguientes: el derecho a la vida, el derecho de petición, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al trabajo, el derecho a la paz,
los derechos políticos. Sin embargo, no podemos dejar de lado la libertad personal, la libertad de enseñanza, el derecho a la honra, la libertad de cultos, entre otros. No obstante lo anterior, también puede tutelarse la protección de derechos que, si bien de manera directa no son considerados derechos de primera generación, o sea, fundamentales, su afectación o vulneración por conexidad afecta o vulnera de manera directa los derechos que sí son constitucionales fundamentales. Un claro y recurrente ejemplo es el caso del derecho a la salud. En efecto, la Constitución Política de 1991 no consagró este derecho como un derecho fundamental. Sin embargo, se ha venido reconociendo jurisprudencialmente el derecho a la salud como un derecho fundamental. ¿Existe algún término señalado para poder interponer la acción de tutela? Actualmente no existe vigente un término que establezca la caducidad de la acción. No obstante, la Corte Constitucional, vía jurisprudencial, estableció como requisito la inmediatez, estableciendo que para interponer la acción de tutela se debe observar un término razonable desde la ocurrencia del hecho que la origina. Para finalizar, ¿qué debe contener la acción de tutela? La solicitud de tutela debe contener como mínimo la identificación del solicitante indicando el lugar de su residencia, identificar la parte contra quien se pretende tutelar los derechos vulnerados, es decir, la autoridad pública o particular, una relación detallada y clara de los hechos que describa la acción o la omisión de la autoridad pública o el particular, con las cuales se afecta o vulnera el derecho fundamental, una exposición y argumentación del derecho que se considere se afecta o vulnerado y o se encuentre amenazado, así como la manifestación bajo la gravedad del juramento de que no ha presentado tutela sobre los mismos hechos. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor. Bueno, en este caso entonces tenemos que ampliar un poco más. Sabemos que el derecho a la salud no es un derecho de primera generación, pero como lo dice, es una tendencia que deba tomarse como principal debido a que vulnera la vida. Entonces aquí vemos que amplía un poco más, la tutela es como el más amplio que puede abarcar algunos elementos en el sentido en que su aplicabilidad es un poco más amplia. Entonces, en cuanto a la actividad, entonces aparece que en el foro Acción Constitucional dice que determinen la acción constitucional para proporcionar, para responder a la problemática identificada en la entrevista de la actividad anterior. Entonces, ustedes recuerden que pueden emplear el que utilizaron en la actividad 7, si por ejemplo en la Junta de Acción Comunal hay una problemática particular o si al vecino o al que usted entrevistó, el familiar, recuerden que se dieron dos opciones, esa persona coloca algún tipo pues, de elemento en el cual haya sido vulnerado algún derecho. Si no, puede remitirse a el de la actividad 6, es otra opción que yo estoy dando. Por eso es importante escuchar estas conferencias porque aquí se dan otras opciones. El de la actividad 6 también sirve. Usted puede al tomar ese contexto y decir, bueno, aquí en la actividad 6 se vulneró este derecho y aquí está. Esa actividad 6, recuerden, perdón, la actividad 6, sí. No, corrijo, perdón. Creo que la actividad 4, ¿listo? En la actividad 4, usted puede retomar ese contexto o si ya por tercera parte lo desea, puede crear un nuevo contexto donde se esté vulnerando un derecho, bien sea en una noticia o en alguna situación particular que le haya ocurrido a usted o a alguno de los elementos de su grupo. Entonces usted accede a este foro de acción constitucional y en este caso usted le da a responder. Entonces, cuando le da a responder, aquí coloca el nombre de todos los integrantes del grupo, esto es fundamental, y aquí usted primero van a identificar el problema, entonces hablan un poco del contexto, quién es el afectado, etcétera, etcétera. Después van a determinar qué acción constitucional permite solucionar esa problemática y por qué. Y tercero, desarrollen de forma coherente e hilada y los dos elementos que debe tener la acción constitucional elegida. Entonces, si por ejemplo una tutela, entonces no, pues que aquí tienen que hablar lo que yo les mostré en el formato, de unas pruebas, de que se coloca en un juzgado, o sea, como ese procedimiento. Ya, en este caso no hay una extensión determinada para esa participación en el foro, pueden utilizar el número de palabras que consideren convenientes, también un poco prudente, pero sí desglosar esos elementos, que no sea tan concreto, que no diga, identifiquen un problema, no le dieron tratamiento a una persona en salud médica,
acción constitucional, tutela. ¿Y qué debe tener? Todo lo que contiene una tutela. No, tampoco nos vamos en un punto tan específico, sino un poco bien expresado, bien elaborado. Las mayúsculas, las comas, la coherencia, todo eso se evalúa y hace una sola participación un compañero a nombre de todos los compañeros del respectivo grupo, identificando estos 3 elementos. ¿Listo? Entonces, recuerden que el proceso evaluativo posee una rúbrica y en esa rúbrica los 14 grupos deben tener en cuenta los siguientes referentes. El primero de ellos dice el documento, en este caso pues la participación, permite identificar claramente la relación entre la acción de constitucional y el problema seleccionado. Entonces hay una relación entre estos dos factores. Segundo, la socialización evidencia de manera argumentada y pertinente la acción constitucional. Además aplica correctamente el problema seleccionado. Es decir, cuando usted socializa mediante la participación en el foro, lo hace de manera adecuada. Y el documento, en este caso la participación, tiene una forma coherente e hilada de la constitución, del mecanismo constitucional elegido. Entonces hay una relación y aparte de eso tiene buena ortografía, buena redacción, uso de mayúsculas, ortografía, coherencia y cohesión. Eso le permitiría tener una nota en su sentido básico. ¿Listo? Recuerden que esta actividad se habilita el día lunes 27 y cierra el domingo 3 de mayo. A la siguiente semana ustedes tendrán su actividad respectivamente evaluada, su tercer corte y por ende la nota total del curso. Se sugiere que más o menos el día jueves 7, ya estaría su nota para que por favor la revise. Si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, con mucho gusto, en términos respetuosos y adecuados, se les dice. Tengan en cuenta que la plataforma pues tiene un tiempo de acción. En este caso no puedo excederme más de los tiempos y por eso requiero que ustedes verifiquen, porque ya después de que esa plataforma cierre la inscripción de la nota, yo no puedo hacer modificaciones. Entonces estén muy pendiente más o menos el jueves, como les digo, el jueves 7, para no tener inconvenientes. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un bonito desarrollo de semana. Recuerden que está el foro de participación de dudas o mensajes directos para cualquier inquietud que ustedes tengan. Muchísimas gracias.